Bueno, hoy vamos a demostrar la ecuación de Bernoulli. Para esto tenemos una pequeña definición para determinar la fórmula general de lo que viene siendo la ecuación de Bernoulli y llegar posteriormente a reducirla. Y la definición es la siguiente: en un fluido cuyo flujo es estacionario, la suma de la energía cinética potencial y la energía de presión que tiene el líquido en el punto A es igual a la suma de las mismas energías en el punto B. ¿Eso qué significa? Que la presión, tanto la presión como la densidad, pues van a estar todos sobre el mismo recipiente. Pero para demostrar nuestra fórmula, metimos el siguiente problema e irnos guiando a partir de este problema. Entonces nos vamos a ir resolviendo nuestro siguiente problema. Y de esto tenemos lo siguiente: tenemos a un tinaco de, vamos a ver la capacidad, voy a aumentar el número de letra. A un tinaco de 1.5 metros de alto se le hace un pequeño agujero debido al tiempo y a la corrosión. Este agujero se encuentra justo en la base del tinaco. Bueno, ¿por qué es importante este problema? Bueno, este problema es importante ya que obviamente estamos teniendo en cuenta que es un tinaco, pero obviamente la parte del orificio que se le va a hacer o el agujero que se está generando por el tiempo está justamente en la base del tinaco. Por lo tanto tenemos nuestra fórmula teniendo en cuenta la parte de ecuación de Bernoulli. Por lo tanto tenemos que va a ser la energía cinética más la energía potencial en el punto A más la presión en el punto A es igual a la energía cinética en el punto B más la energía potencial en el punto B más la presión en el punto B. De esto tenemos ahora nuestra fórmula. Sabemos que la energía cinética es masa por velocidad al cuadrado y sobre 2, pero aquí la manejamos como la parte de una densidad. Y la energía potencial es densidad por gravedad por altura. Obviamente sería nuestra fórmula de masa por gravedad por altura, pero la estamos cambiando por densidad. Presión la dejamos como presión y en el punto tanto A como en el punto B. Ya que tenemos esta pequeña fórmula, ahora es importante mencionar lo siguiente. Como sabemos que la presión en el punto P1, ¿qué significa? Que en el punto P1 la velocidad va a ser obviamente igual a 0, ¿no? Entonces, por lo tanto diríamos que en el punto de velocidad del chorro, en el punto más alto, pues obviamente nos va a dar 0. Por lo tanto, eso significará que esta presión, esta energía cinética en velocidad va a ser igual obviamente a 0. Por lo tanto, si esta velocidad es igual a 0 multiplicado por la densidad, pues nos va a quedar solo esta parte de nuestra fórmula. Ok, ya teniendo en cuenta esto, pues tenemos esta pequeña formulita ya determinada. Voy a bajarlo acá para que evitemos que se vea todo amontonado. Ok, ya tenemos ahora nuestra pequeña fórmula reducida de acuerdo a esto. Ahora veamos que si este tinaco tiene el orificio, el agujero que se está generando en la parte más baja, entonces estaríamos diciendo que la altura en el punto, por así llamarlo, lo vamos a llamar en el punto 2, en el punto B, que sería en este punto, obviamente esa altura equivale a 0. ¿Por qué? Porque está siendo en la parte más baja del tinaco. Entonces si vemos un tinaco y vemos que el orificio lo tiene en la parte de abajo, pues no tiene una altura. Por lo tanto, la altura va a ser igual a 0, y 0 si lo multiplicamos por la gravedad y por la densidad me va a dar 0. Por lo tanto, esta parte de nuestra fórmula va a ser eliminada. Entonces, si eliminamos esta fórmula, es decir, la sustituimos por 0, nos va a quedar solo otra parte de nuestra fórmula. Voy a copiar y voy a pegar para hacerlo de una manera más rápida e ir eliminando más rápido. Entonces ya tenemos que esta parte va a ser 0, entonces la eliminamos. Ahora, ya que tenemos nuestra fórmula ya reducida, ahora nos faltaría determinar posteriormente
que las presiones, si consideramos que la presión A y la presión B son equivalentes en un mismo punto, entonces podríamos decir que la presión A, vamos a colocarla que la presión A va a ser exactamente igual a la presión B. Y como van a ser iguales las presiones, entonces yo puedo cambiar la presión A por la presión B o la presión B por la presión A. Entonces de esto tendríamos que esta presión B la voy a cambiar por presión A porque me dicen que son equivalentes. Por lo tanto, si llego a despejar nuestra fórmula, es decir, la presión A está sumando de este lado que fue cambiada por la presión B fue cambiada por la presión A, entonces ahora nos va a quedar, voy a colocar la misma forma, pero considerando que las presiones son iguales en la parte del orificio, y entonces esta está sumando, la vamos a cambiar a, si está sumando para un despeje de ecuación, la vamos a pasar restando. Entonces ahora significa que si a la presión A le quito presión A, ¿qué nos va a quedar? 0. Por lo tanto, nuestra ecuación ahora cambia. Ahora va a ser solamente considerar ya de alguna manera ya esto nos va a quedar 0, porque si estamos restando las presiones, pues ya nos da una presión por gravedad, densidad por gravedad por altura en el punto A es igual a 1 de la densidad por la velocidad en el punto B. Bueno, ahora necesito despejar la velocidad porque me interesa a mí saber, de acuerdo a nuestro problemita y a determinar la fórmula de Bernoulli. El tinaco es de 1.5 metros de altura y es un pequeño orificio y nos pide que determinemos de alguna manera la velocidad, ¿no? Dice, y la ecuación del agujero se encuentra justo en la base del tinaco. Le vamos a agregar que necesitamos determinar nuestra velocidad. Entonces tendríamos que determinar la velocidad. Vamos a colocar determinar la velocidad del chorro que va a salir a través de ese agujero. La velocidad del chorro de agua, ¿no? Ok, entonces regresamos a nuestro proceso y necesitamos la velocidad, entonces tendríamos que despejar. Este 2 se está dividiendo, vamos a pasar a multiplicar. Por lo tanto, voy a volver a copiar y pegar nuestra ecuación y obviamente este 2 lo vamos a despejar. Ahí está el 2, elimino esto, el 1 obviamente estaba multiplicando, vamos a pasarlo dividiendo, pero es neutro. Quito la densidad está multiplicando, pues obviamente nuestra densidad va a pasar a dividir. Y si divido la densidad entre la densidad, pues ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar solamente la eliminación de la densidad y la gravedad por altura es lo único. Voy a meter la ecuación para cambiarlo y meter la densidad. Entonces corto la densidad y está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo, elimino densidad y esto que nos da como resultado, esto nos va a quedar como resultado solo la gravedad por la altura y por la velocidad. Voy a copiar para evitar hacer todo el proceso de nueva cuenta. Entonces ya elimina las densidades, se dividen y obviamente me da la unidad. Este 2 es una potencia, va a pasar a raíz, pero le vamos a quitar los subíndices, entonces nos vamos directo a insertar la ecuación ya para que quede como una sola velocidad. Entonces tenemos lo siguiente: la velocidad es igual a, como es una potencia, habíamos mencionado que en despeje lo vamos a pasar a raíz, 2 veces la gravedad por la altura. Entonces tendríamos ya nuestra fórmula de Bernoulli con respecto al chorro de agua que va a salir a través de ese orificio. La vamos a agrandar para que se vea un poquito mayor, un poquito más grande. Ya tenemos nuestra fórmula y ahora nos vamos a resolver el problema. A un tinaco de 1.5 metros de alto. La pregunta sería, ¿por qué voy a tomar toda la altura? Porque el orificio que se está haciendo debido a la corrosión con el tiempo, obviamente pues el orificio está en la parte de abajo. Por lo tanto vamos a sustituir nuestra fórmula quitando la gravedad. Recordemos que la gravedad equivale a ¿cuánto? 9.8 en algunos libros o en algunos otros materiales la consideran de 9.81 dependiendo del material de trabajo que se esté ocupando. Nosotros la vamos a considerar de 9.8. En el caso de que la actividad te diga 9.81, la metes como 9.81. Posteriormente ahora vamos a meter la altura, que es 1.5,
metros. Y entonces, ¿esto qué significa? Que si ya tengo nuestra sustitución de nuestra fórmula, entonces tenemos que la velocidad va a ser igual a ¿qué? Vamos a poner el signo de igual y obviamente vamos a multiplicar 2 por 9.8 y multiplicado por el 1.5. Entonces, si hacemos el proceso, esto nos da como resultado la raíz cuadrada de 29.4. Y ante esto, que nos da como resultado, si le sacamos la raíz, nos da 5.422. Obviamente estaríamos hablando de metros sobre segundo. Recordemos que la velocidad de la aceleración de la gravedad equivale a metros sobre segundo cuadrado. Lo vamos a poner en fracción para que sea un poquito más legible y veamos de dónde salieron esas unidades, que obviamente luego causan algún tipo de extrañez de que si podemos sacar metros por segundo. Entonces, y obviamente aquí va a ser metros. Metro por metro nos va a dar metro cuadrado, pero la raíz cuadrada de metro cuadrado es metro, y segundo al cuadrado, la raíz cuadrada de segundo cuadrado es segundo. Entonces vamos a meter también acá para que se pueda visualizar de una mejor manera que estamos hablando de metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Entonces, ante esto, ¿qué es lo que tenemos? Pues ya tenemos nuestra solución de nuestro gran problema. En tu actividad sigue solamente los pasos que te está pidiendo la parte de la operación. ¿Por qué? Porque es importante seguir las reglas que te da en tu operación. Pues simplemente porque ahí te está exigiendo que hagas un tipo de proceso en tu actividad. En el caso de lo que yo te acabé de demostrar, solamente es la fórmula, pero con diferentes obviamente datos, índices. Checas tu expresión, ves siguiendo los pasos que te está diciendo la actividad, y obviamente pues vamos a llegar a la misma fórmula, y la que tendríamos que sustituir es solamente esta fórmula. Bueno, espero que te sirva este pequeño tutorial para desarrollar tu actividad, la actividad creo número 2. Entonces, eso es todo.